¿Estás sintiendo culpa? Estas son las 4 razones. Desconocimiento de la naturaleza humana, castigo, perfeccionismo y una marcada personalidad en el deber ser. Pero la personalidad no es quienes somos verdaderamente, sino que es una parte nuestra que ha sido domesticada para vivir bajo ciertos argumentos o creencias que hemos aprendido de nuestro entorno social y familiar desde la infancia. La personalidad o el ego sería como las ideas de otros en nuestra mente dominando nuestro comportamiento. Por eso hoy vamos a entender la culpa como una construcción social y familiar, no como algo propio del ser humano. No nacemos con culpa, hemos aprendido a sentirnos así. Y todo lo que se aprende se puede desaprender. Mi nombre es Paola Borlini, psicoterapeuta disruptiva, diría yo, porque desde pequeña me costó mucho adaptarme, encajar en un modelo de vida encorsetado que no tenía corazón para mí, que lo percibía demasiado racional, autoritario, que mataba la intuición, la creatividad y la esencia de cada persona. Y ese sentir, que muchas veces viví como un obstáculo, se convirtió en mi brújula y sin proponérmelo en mi profesión, en una forma diferente de hacer terapia, quizás diría yo más cercana, más descontracturada, más filosófica, donde acompaño a personas sensibles, introspectivas, que sienten que no encajan y que están buscando una forma de ser y estar en este mundo más alineada con su esencia, con su sentido de vida. Y esto es Ego Compostable, un espacio para comprendernos más allá de la mente, para transformar la diferencia, los problemas y el dolor de la vida en abono fértil que nos ayude a hacer florecer nuestra sabiduría interior. Publico cada episodio cuando puedo, cuando mi tiempo me lo permite, porque no me adapto a tiempos marketineros, externos, de estándares productivos, sino que intento seguir mi propio ritmo. Por eso te pido que por favor te suscribas a este canal, así YouTube te avisa cuando subo un nuevo episodio y que le des un me gusta a este video para no solo apoyarme como emprendedora, sino para que este contenido llegue a más personas que lo puedan necesitar. Bueno, vamos a reflexionar cómo en realidad la culpa no existe, la hemos aprendido y cómo podemos hacer para liberarnos de su prisión y que no mate nuestra autoestima, nuestra creatividad y sobre todo lo humano que hay en cada uno de nosotras, de nosotros. Primero tenemos que entender el contexto en el que hemos crecido. Si bien la vida de cada persona es muy particular, a grandes rasgos hay factores comunes que nos atraviesan a todos. Un factor común es que este paradigma social se basa desmedidamente en la razón y analiza la realidad de manera polarizada. Correcto, incorrecto, bueno, malo, verdadero, falso, premio, castigo. Entonces, si me equivoco, caigo en lo incorrecto y por lo tanto soy mala y a los malos se los castiga. Nuestro sistema judicial internalizado. Y ahora tenemos un juez o una jueza interna muy rigurosa que nos castiga cuando desobedecemos una norma interna. Una norma es un debería o tendría, o sea, una idea o un argumento social o familiar que nos marca un tipo de comportamiento. Por ejemplo, tengo que ser complaciente para ser buena persona o tengo que dar más que recibir. Tengo que satisfacer las necesidades de los demás. Tengo que esforzarme para ser suficiente o no tengo que generar malestar en el otro. Por lo tanto, voy a evitar los conflictos. O no tengo permiso para disfrutar, porque la vida es un sacrificio. Me la tengo que ganar, el esfuerzo, mis logros. Entonces, cuando me siento en el sofá a descansar después de todo un día de no parar, esa jueza o ese juez interno me va a decir que soy una vaga o un vago, que tengo que limpiar la casa, sacar a pasear a los perros, cocinar, etc. O si no voy un día al gimnasio, ya me siento mal porque pienso que voy a engordar y que me va a pasar algo malo. Porque si seguimos nuestra brújula, ¿y yo qué quiero?
mi propio deseo y priorizo mis necesidades, me voy a sentir mal. Interiormente va a haber una autoevaluación permanente con un autorreproche que me voy a machacar porque estaría desobedeciendo un mandato o un argumento que he aprendido. Entonces ese juez interno me dice que está mal, que estoy desobedeciendo, que soy mala, que me va a ir mal en la vida. Un pensamiento muy judeocristiano. Por mi culpa, por mi gran culpa. Entonces terminamos anteponiendo los deseos de los demás sobre los nuestros. Y esto va desdibujando cada vez más nuestra esencia. ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Cuál es tu plan de vida? Te vas desconectando del disfrute, del gozo y robotizando cada día más. Y si hemos aprendido la norma moral de complacer, nos vamos a someter y vamos a dar más al otro de lo que corresponde, aun cuando el otro me esté causando daño o esté vulnerabilizando mis derechos. Esto pasa muchísimo en el ámbito laboral. Entonces, tanto obedecer como desobedecer una norma familiar o social o un deberías que hemos internalizado sin antes haberlo cuestionado conscientemente, va a llevarnos a castigarnos. ¿Por qué? Porque, como les decía anteriormente, siento que hice algo mal y a los malos se los castiga. Y por otra parte, porque nos va a dar rabia tanto someternos como rebelarnos, porque ambas posturas nos atrapan, tanto para seguir ese deberías o para escaparnos de él. En ambos casos tenemos esa creencia, esa norma como referencia, y la rabia nos impulsa a atacar o atacarnos. Por eso el origen emocional de las enfermedades autoinmunes es la culpa. Me ataco a mí misma, a mí mismo, por no saber defenderme y por haberme sometido. ¿Y cómo nos vamos a castigar? De muchas maneras. Desde sentir vergüenza de lo que hacemos o de lo que somos, por ejemplo, que nos dé vergüenza nuestro cuerpo, entonces no nos sacamos la camiseta en la playa, o comemos a escondidas, o autolesiones, o nos fumamos un porro de marihuana que nos ayude a calmar esa voz que nos machaca, que nos tortura y nos presiona, diciéndonos que lo estamos haciendo mal, que no eres suficiente, que vas tarde. Y esto nos lleva a una hiperactividad, a vivir con prisas, a un sobreesfuerzo y a un sentido del deber que hace que no nos enteremos de nada, que seamos cabezas con patas, con una vida interior muy pobre. El hacer sin parar es una cárcel, es un tipo de autocastigo. Y detrás de esta vida tan espartana, de este razonamiento tan marcado en el deber ser y tan alejado del ser, se esconde el ideal de perfeccionismo, de llegar a ese listón que debería alcanzar para ser suficiente. Y ya vimos en el episodio 3 que el perfeccionismo es miedo. La culpa es un estado, es una búsqueda de perfección. Por lo tanto, es miedo a la desaprobación, miedo a la falta de amor, miedo al castigo que me voy a autoinfligir o que el otro me va a castigar, rechazándome, siendo indiferente o quitándome su amor. Para salir del perfeccionismo tenemos que entender y asumir nuestra naturaleza humana, que es imperfecta y errónea. Convertir al error en nuestro mayor aliado en el camino de crear nuestra propia vida, nuestra identidad y nuestras relaciones. Amarnos a nosotras, a nosotros mismos, a nuestras virtudes y oscuridades y errores. Porque si no nos permitimos errar, tampoco se lo permitiremos a los demás. Y si nos castigamos a través de la culpa cuando nos equivocamos, vamos a castigar también a los demás, consciente o inconscientemente cuando se equivoquen. Y esto nos lleva a comprender que la vida es una escuela creativa de aprendizaje. Aprender a ser uno mismo, aprender a tejer relaciones sanas, aprender a construir una vida a imagen y semejanza de quienes somos, de nuestras ideas y de nuestros valores, porque todo proceso de aprendizaje implica equivocarse.
Ya vimos que el error es el elemento esencial y fundamental cuando queremos crear cualquier cosa. Entonces, que el ego, que se cree perfecto, no nos atrape en el control y en la soberbia de querer acertar a la primera. Esta forma de pensar y vivir culpógena nos desconecta de lo que tiene sentido, amor y corazón para cada uno de nosotros, de nuestro camino de vida, y nos saca del momento presente. Porque la culpa habla en futuro del pasado. Debería haberlo hecho distinto, debería haberlo hecho mejor o no debería haberlo hecho. No estamos en el aquí y ahora, que es el reino de la conciencia, de nuestra esencia, de quiénes somos, donde podemos elegir y decidir qué queremos hacer con lo que en cada momento vamos haciendo, para poder aprender y madurar cada día más. Y no es que esté mal analizar una situación para ver si actuamos correctamente o no. Lo que es disfuncional es qué hacemos con esa información. Porque en vez de cuestionarnos sabiamente qué quiero hacer con eso que hice, qué necesito, qué aprendo, siguiendo mi propia sabiduría interior o intuición, no, actuamos desde la programación. Si erramos o no seguimos una norma familiar aprendida, automáticamente ya vimos que vamos a gatillar el botón del autorreproche y el látigo para castigarnos. Con todo esto vemos que la culpa no es natural ni propia del ser humano, es una construcción social que no tiene ninguna función, sino más bien disfunciones. Produce estancamiento, ineficacia, no nos permite disfrutar, nos paraliza, nos deja pegados o pegadas a situaciones pasadas, desconectándonos del presente, nos impide avanzar hacia nuestros sueños, no nos permite corregir, ni reparar, ni aprender la lección que nos toca en cada momento de la vida. La clave para liberarnos de la prisión de la culpa es la aceptación. Aceptar nuestra naturaleza imperfecta y errónea, que el error es el elemento de todo proceso creativo y de todo proceso de aprendizaje. Aceptar las limitaciones que cada uno tiene, con lo que podemos y no podemos dar en cada situación. Y comprender que en la vida hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos. De eso se trata ser creativos. Entonces, lo importante cuando uno se equivoca es darse cuenta del error, responsabilizarnos, no externalizar la responsabilidad fuera ni a la sociedad, ni a nuestros padres, ni a nuestra historia infantil, porque si bien son el origen de estos argumentos limitantes, hoy como adultas y adultos que somos, nuestros estados emocionales son nuestra responsabilidad. Por lo tanto, nos perdonamos por dañarnos o dañar al otro, pedimos disculpa, extraemos el aprendizaje de la experiencia y nos comprometemos a trabajar para cambiar la conducta errónea y seguir adelante. No perdamos el tiempo sintiéndonos culpables, incompletos, que podríamos ser mejores de lo que somos, y si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho lo otro. No te presiones para seguir y para someterte a ideas que te alejan de la persona que quieres ser. Comprométete contigo misma, contigo mismo, con darle alas a tus sueños cada día, a dar lo máximo que puedas respetando tu tiempo. Comprométete a reparar, a aprender y a quedarte tranquilo, tranquila. Si las cosas no resultan como quieres. No siempre es así. No siempre recibes lo que quieres, lo que es justo o lo que mereces. En cada momento irás pintando el lienzo de tu vida con los errores y desafíos que la vida te va tirando, y harás lo que puedas con los colores que tengas, pero siempre pintando desde tu propia creatividad. De eso se trata el maravilloso arte de vivir, de entender que esa voz que exige, que moraliza y que penaliza tu deseo no eres tú. Es algo que heredaste, que aprendiste, pero que puedes cuestionar y cambiar.
Por eso, cada vez que aparezca la culpa, pregúntate, ¿esto que siento es culpa o es responsabilidad? ¿Estoy actuando en contra de mis valores o solo estoy rompiendo un mandato que ya no tiene sentido para mí? ¿A quién quiero darle mi autoridad interna? ¿Al autorreproche controlador o a mi adaptabilidad y fluidez? Lo que sientes tiene sentido, porque puedes transformar esa culpa emocional en fuerza, en honestidad y en creatividad que te impulse a construir tu proyecto de vida. Y si en algún momento te olvidas de todo esto y te sientes culpable por no llegar a todo o por no haber hecho las cosas mejor, no pasa nada. Vuelve a escuchar este episodio y vuelve a ti, a tomar tu autoridad interna y el mando de tu vida. Te mando un abrazo grande, cuídate mucho y sigamos caminando con amor y voluntad hacia lo que tiene sentido para cada uno de nosotros.